7. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. 7. ¡Chao, pandas! Hoy vamos a ponernos calientes y aprender vocabulario sexual sobre amor y sexo. Hoy vamos a aprender español con Friends. Antes de empezar, si tú eres nuevo aquí, quiero que sepas que todas las semanas hacemos lecciones de español divertidas y fáciles con tus series, películas y cantantes favoritos para que entiendas el español hablado por los nativos. Así que si estás preparado para mejorar tu español divirtiéndote, solo tienes que hacer clic en el botón de suscribirse para no perderte ninguna de nuestras lecciones. Ahora sí, es hora de aprender español sexy con Friends. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Lo habéis hecho? Sí, ya está lo del sexo. ¿Salió mal? Ha estado bien, ¿sabéis? Pero es que no me ha dado tanto la razón como se la daba a Joey. Más bien estuvo en plan, veo a dónde quieres llegar y no me molesta. Bueno, ha sido la primera vez, ya se sabe, no siempre te van a dar la razón todo el rato. Sí, al menos las chicas. Los chicos te la dan así de rápido. Escuchad, tenéis que ayudarme, ¿vale? Veréis, sé cómo tratar a una mujer, sé dónde va todo, siempre es agradable, pero necesito saber qué le hace pasar de agradable a Dios mío. Este tío es una máquina. De acuerdo, te enseñaré algo que muchos no saben. Pásame ese cuaderno, por favor. Muy bien, veamos. Espera, no hace falta que dibujes una. Oye, está muy buena. Bien, todo el mundo conoce las zonas erógenas básicas. Tenemos la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. ¿Hay 7? Déjame ver eso. Ah, sí. ¿Esa es una? Es una bastante importante. Sí. Ah, claro, estaba mirando el dibujo al revés. Pues verás, a veces eso ayuda. Generalmente la mayoría aciertan en la 1, la 2 y la 3 y luego pasan directamente a la 7. ¿Y eso es malo? Bueno, si vas a Disneylandia no te pasas todo el día en la montaña rusa. Lo haría si se pareciese a las 7. Vale. Lo más importante es no tener prisa. Hay que pasar por todas ellas e irlas mezclando, que no se te duerma en ninguna parte. ¡Ah, dormidos! Sí, ¿les pasa a muchos? Muy bien. Podrías empezar con la 1, la 2, la 1, la 2 y la 3, la 3, la 5, la 4, la 3 y la 2, la 2, la 2, la 4 y la 6, la 2, la 4 y la 6, la 4, 2, 2, 4 y 6, 5 y 7, 6 y 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. 7. ¿Qué? ¿Lo habéis hecho? Sí, ya está lo del sexo. La palabra hacerlo se compone del verbo hacer y lo, que es el complemento indirecto. Ese lo se refiere a algo que no está presente. Es un sinónimo de hacer eso. Tortilla con jamón a la española. Chorizo y queso manchego. Cuando hablamos de sexo, hacerlo se refiere a hacer el amor, es decir, acostarse con otra persona. Por ejemplo, hacerlo por primera vez significa acostarse con una persona por primera vez, es decir, perder la virginidad. En el vídeo, Mónica le pregunta a Chandler:
¿Qué? ¿Lo habéis hecho? Ella utiliza el pasado perfecto del verbo hacer. ¿Lo habéis hecho? ¿Vosotros lo habéis hecho? ¿Lo habéis hecho? ¿Qué? ¿Lo habéis hecho? Sí, ya está lo del sexo. ¿Salió mal? Ha estado bien, ¿sabéis? Pero es que no me ha dado tanto la razón como se la daba a Joey. La expresión dar la razón significa reconocer el acierto de otra persona. Cuando alguien dice algo y está acertado, se le puede decir, te doy la razón. Dame puertas abiertas, camas deshechas, quítame el sentido. Dame la razón. Porque tú eres la cosa más linda del mundo, ahí te doy la razón. Hay una expresión en español muy divertida. Dar la razón como a los locos. Se utiliza cuando, sin importar lo que se diga, siempre nos dan la razón, incluso cuando no la tenemos. Por ejemplo, tenemos que ir a la playa. Sí. Pues tenemos que comprar comida. Sí. Y tienes que cortarte ese pelo. Sí. Oye, no me des la razón como a los locos. En el vídeo, Chandler dice que la chica... Ha estado bien, ¿sabéis? Pero es que no me ha dado tanto la razón como se la daba a Joey. Chandler está bromeando porque cuando alguien da la razón dice sí, 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 que se parece al sí, sí, sí de cuando haces el amor. Es decir, que la chica no gritaba sí y por lo tanto Chandler cree que ella no disfrutaba. Ha estado bien, ¿sabéis? Pero es que no me ha dado tanto la razón como se la daba a Joey. Más bien estuvo en plan, veo a dónde quieres llegar y no me molesta. Bueno, ha sido la primera vez, ya se sabe. Hacerlo por primera vez es una forma elegante de decir hacer el amor por primera vez. En español puedes decir fue mi primera vez o mi primera vez fue importante para mí. Y en ambos casos se entiende que estás hablando sobre tu primera vez haciendo el amor. Es decir, en español no necesitas hacer referencia al sexo para hablar de él. Una persona que todavía no ha hecho el amor por primera vez se le llama una persona virgen. Sí, como la Virgen María. ¿Cómo fue tu primera vez? Soy virgen. Yo todavía soy virgen. Soy virgen. Soy virgen. ¿Virgen todavía? No, yo soy virgen todavía. Es hora de practicar tu español. ¿Te atreves a escribir un comentario y contarnos dónde fue tu primera vez? ¿Como en un coche, en una cama o en público? ¿O cómo fue tu primera vez? ¿Si fue buena o fue bastante regular? Escribe un comentario y yo personalmente lo corregiré para que mejores tu español. Bueno, ha sido la primera vez, ya se sabe, no siempre te van a dar la razón todo el rato. Un rato es un espacio de tiempo generalmente corto. No existe una definición precisa sobre qué cantidad de tiempo equivale a un rato. Puede ser 5 minutos, 10 minutos, media hora o incluso un par de horas. Si el espacio de tiempo es muy breve, entonces hablamos de un ratito. El sufijo ito indica un tamaño pequeñito. Si quieres aprender cómo se cambia el tamaño de los objetos en español con solo un sufijo, como gotita, gota o gotón, lo explico en este vídeo de aquí. La expresión todo el rato se utiliza como sinónimo de siempre o todo el tiempo. Por ejemplo, Luis está jugando siempre al ajedrez. Luis juega al ajedrez todo el tiempo. Luis juega al ajedrez todo el rato. No siempre te van a dar la razón todo el rato. Sí, al menos las chicas. Los chicos te la dan así de rápido. Escuchad, tenéis que ayudarme, ¿vale? Veréis, sé cómo tratar a una mujer, sé dónde va todo, siempre es agradable, pero... El verbo tratar significa actuar o comportarse de una manera específica. Por ejemplo,
No me trates como un niño. Significa no actúes como si yo fuera un niño. Pero cuidado, porque si el verbo tratar va seguido de la preposición de más infinitivo, se convierte en tratar de, que es un sinónimo de intentar. Por ejemplo, trato de escalar una montaña es sinónimo de intento escalar una montaña. Así que me parece que lo que tratas de decir es gracias. Gracias. De nada. Cuando más tratas de olvidarlo, con más fuerza lo recuerdas. Veréis, sé cómo tratar a una mujer, sé dónde va todo, siempre es agradable, pero necesito saber qué le hace pasar de agradable a Dios mío. Este tío es una máquina. Ser un máquina y ser una máquina son dos expresiones muy comunes en el español diario. Fíjate que la única diferencia entre las dos expresiones es que una utiliza la forma masculina un y la otra la forma femenina una. Y cada una significa una cosa diferente. Ser un máquina se utiliza cuando nos referimos a una persona que es muy buena haciendo algo. Es decir, alguien sobresaliente, alguien excepcional. Mariano Rajoy, alguien lo tuvo que haber fabricado. Porque él sí que es un máquina. Si decimos que alguien es una máquina, entonces estamos comparando a la persona con una máquina. Eres una máquina en ese sentido. Necesito saber qué le hace pasar de agradable a Dios mío. Este tío es una máquina. De acuerdo. Te enseñaré algo que muchos no saben. Pásame ese cuaderno, por favor. Muy bien. Veamos. Espera, no hace falta que dibujes una. Oye, está muy buena. Estar bueno o estar buena es una expresión informal para decir que alguien es sexy. Cuando alguien te gusta y tiene un buen cuerpo, puedes decir que esa persona está buena. El adjetivo bueno se utiliza con el verbo ser en personas. Por ejemplo, María es buena. Y con el verbo estar para los objetos. La tarta está buena. Como sabes, en español el verbo ser se utiliza para cosas definitivas, cosas que no van a cambiar. Por ejemplo, yo soy alto y soy alto porque nunca voy a cambiar, yo nunca voy a ser bajo. Por lo tanto, puedo utilizar el verbo ser. Por el contrario, usamos el verbo estar para cosas que sí que cambian. Por ejemplo, María está enfadada. María ahora está enfadada, pero no va a estar enfadada toda su vida, ¿verdad? Hoy está enfadada, mañana estará contenta, es decir, que va a cambiar. Pero entonces, ¿por qué decimos que una persona está buena para decir que es sexy? Pues porque esa persona ahora está buena, ahora es sexy, pero dentro de unos años seguro que ya no es tan sexy. Su cuerpo cambiará y se hará viejo. Por lo tanto, es una situación que cambia y por lo tanto usamos el verbo estar. Esa persona está buena. Espera, no hace falta que dibujes una. Oye, está muy buena. Bien, todo el mundo conoce las zonas erógenas básicas. Tenemos la 1, la 2, la 3... Las zonas erógenas son aquellas que por su sensibilidad provocan sensaciones de placer al ser estimuladas. Algo erógeno es algo que produce excitación sexual, por eso se llaman zonas erógenas. Cuidado porque la palabra erógeno solo se puede utilizar cuando se habla de zonas erógenas. Si algo te parece atractivo o sexy, no puedes decir que algo es erógeno. Esa chica es muy erógena. No, sino que debes usar el adjetivo erótico. ¿Tuviste un sueño erótico, diríamos? Erótico, ¿no? Le ponemos una etiqueta, un sueño erótico. Tenemos una invitada en la casa, ella es Ana Cerón, es erotóloga y pues vamos a hablar del erotismo. Para mostrarte las zonas erógenas de la mujer y las zonas erógenas del hombre sin violar la política de desnudos y contenido sexual de YouTube, voy a explicártelo con personajes de Peppa Pig.
Para las mujeres, las zonas erógenas más comunes son la vagina, los labios, el culo y el cuello. Para los hombres, las zonas erógenas más comunes son el pene, los labios, los testículos y el cuello. Bien, todo el mundo conoce las zonas erógenas básicas. Tenemos la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. ¿Hay 7? Déjame ver eso. Ah, sí. ¿Esa es una? Es una bastante importante. Sí. Ah, claro, estaba mirando el dibujo al revés. Al revés significa al contrario o a la vuelta. Se refiere a algo que está invertido, que está puesto al contrario de lo normal. Por ejemplo, cuando te pones la ropa al revés. Puedes encontrar esta expresión al revés. Bueno, espera. Mejor. Puedes encontrar esta expresión al revés de dos formas. Al revés y del revés. Y las dos puedes utilizarlas como sinónimos. Puedes ponerte la ropa del revés. Puedes hablar del revés. Tonos rep oshai ef sadot salsarvalap ek alarto anos rep aised la sever neimasebak. Caminar al revés. O incluso enseñar a tu perro a caminar al revés. ¿Atrás? Muy bien. Hay una película de Disney Pixar llamada Del revés, que nos muestra las aventuras de una niña llamada Riley Anderson, pero al revés, desde su cabeza. Allí conocemos a alegría, tristeza, miedo, ira y asco, que son las 5 emociones principales del ser humano. Estos son los recuerdos de Riley. Ah, claro, estaba mirando el dibujo al revés. Pues verás, a veces eso ayuda. Generalmente la mayoría aciertan en la 1, la 2 y la 3 y luego pasan directamente a la 7. El verbo acertar significa encontrar una solución o una respuesta correcta a un problema. Cuando no sabes la respuesta de algún problema, puedes acertar o fallar. Por ejemplo, puedes acertar los números de la lotería, o puedes acertar un tiro en la feria, o puedes acertar una pregunta del examen que no habías estudiado. En el clip, Mónica dice que generalmente la mayoría aciertan en la 1, la 2 y la 3. Significa que cuando los hombres juegan con las zonas erógenas de las mujeres, normalmente aciertan, es decir, normalmente consiguen estimular la zona 1, 2 y 3. Generalmente la mayoría aciertan en la 1, la 2 y la 3 y luego pasan directamente a la 7. ¿Y eso es malo? Bueno, si vas a Disneylandia no te pasas todo el día en la montaña rusa. Una montaña rusa es una atracción que consiste en un coche que sube y que baja por unos raíles. Se llama montaña rusa porque se parece a una montaña y las primeras atracciones de este tipo se fabricaron en Rusia como pasatiempo para divertirse y resguardarse del frío. La montaña rusa más alta del mundo es el Kingda Ka en el Six Flags de Jackson, Estados Unidos. ¿Y eso es malo? Bueno, si vas a Disneylandia no te pasas todo el día en la montaña rusa. Lo haría si se pareciese a las 7. Vale. Lo más importante es no tener prisa. En español utilizamos prisa para expresar la rapidez con que sucede o se ejecuta algo. Por ejemplo, puedes preguntar ¿qué prisa tienes? Que es sinónimo de ¿por qué vas tan rápido?
O como en el clip, que Mónica dice que lo importante es no tener prisa. Vale. Lo más importante es no tener prisa. Es decir, hacer las cosas despacio y disfrutar en la cama como Dios manda. ¿A dónde vas, Lulú? Corriendo tan deprisa, con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas. Señor Casado, yo no sé qué prisa tiene usted y tiene su partido en perder unas elecciones. ¿Qué? ¿Lo habéis hecho? Sí, ya está lo del sexo. ¿Salió mal? Ha estado bien, ¿sabéis? Pero es que no me ha dado tanto la razón como se la daba a Joey. Más bien estuvo en plan, veo a dónde quieres llegar y no me molesta. Bueno, ha sido la primera vez, ya se sabe, no siempre te van a dar la razón todo el rato. Sí, al menos las chicas. Los chicos te la dan así de rápido. Escuchad, tenéis que ayudarme, ¿vale? Veréis, sé cómo tratar a una mujer, sé dónde va todo, siempre es agradable, pero necesito saber qué le hace pasar de agradable a Dios mío. Este tío es una máquina. De acuerdo, te enseñaré algo que muchos no saben. Pásame ese cuaderno, por favor. Muy bien, veamos. Espera, no hace falta que dibujes una. Oye, está muy buena. Bien, todo el mundo conoce las zonas erógenas básicas. Tenemos la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. ¿Hay 7? Déjame ver eso. Ah, sí. ¿Esa es una? Es una bastante importante. Sí. Ah, claro, estaba mirando el dibujo al revés. Pues verás, a veces eso ayuda. Generalmente la mayoría aciertan en la 1, la 2 y la 3 y luego pasan directamente a la 7. ¿Y eso es malo? Bueno, si vas a Disneylandia no te pasas todo el día en la montaña rusa. Lo haría si se pareciese a la 7. Vale. Lo más importante es no tener prisa. Hay que pasar por todas ellas e irlas mezclando, que no se te duerma en ninguna parte. ¡Ah, dormidos! Sí, ¿les pasa a muchos? Muy bien. Podrías empezar con la 1, la 2, la 1, la 2 y la 3, la 3, la 5, la 4, la 3 y la 2, la 2, la 2, la 4 y la 6, la 2, la 4 y la 6, la 4, 2, 2, 4 y 6, 5 y 7, 6 y 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Bueno, pues esto es todo. Ahora depende de ti seguir mejorando tu español. Ahora ya puedes hacerlo de forma salvaje y disfrutar con tus zonas erógenas en español. Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte para no perderte ninguna de nuestras lecciones. Eso es todo por ahora. ¡Chao, pendas!